que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, esta noche te pedimos que nos hables, que toques el corazón, la vida, el intelecto, las emociones y la voluntad de este pueblo. Oh Dios amado del cielo, en ti encomendamos este momento. A ti, Señor, nos encomendamos para exponer tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar sobre la fe puesta a prueba. La fe puesta a prueba. Abraham es el hombre de fe. Abraham es el primer creyente que aparece en la Biblia, según lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham es ese hombre que nos enseña a depender de Dios, nos enseña a creer en Dios, no solamente por su obediencia, no solamente por seguir las directrices de Dios, sino también porque vive una vida de entrega para Dios. Es un adorador nato, y la iglesia cristiana ve en Abraham un padre, el padre de la fe. ¿Sabe que la prueba mayor de Abraham está narrada, relatada o dicha en estos versículos que acabamos de leer? Y por la forma con que el pasaje comienza,
A simple vista, cuando el lector entra en el versículo 1, se hace la primera pregunta, porque vea lo que dice la primera oración del primer versículo. Aconteció después de estas cosas. Y uno automáticamente se pregunta, ¿cuáles cosas? Después que había corrido de su casa a Ismael con Agar, después que había hecho un pacto con Abimelech, dice la palabra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Cualquiera que lea la historia va a decir, no, pero solo era una prueba. Nosotros sabemos que era una prueba porque la palabra lo dice, pero a Abraham nadie se lo dijo que nada más estaba pasando por una prueba, que Dios nada más estaba probando su fe y que todo estaría bien y que no era verdad que iba a entregar a su hijo. Por lo tanto, todos los movimientos que hizo Abraham iban hacia esa dirección a cumplir la orden de Dios. En esta prueba de la fe de Abraham, tiene que mostrar que esa fe existe no solamente en una fe teórica, ni en una fe en un Dios lejano. Tiene que demostrar que las áreas de su vida tienen la fe de ese Dios. Y yo para esto he encontrado por lo menos 5 cosas que voy a mencionar de manera breve en esta oportunidad. Primero, la fe está dirigida a sus sentimientos. Vea lo que dice el versículo 2. Y dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta prueba toca la parte afectiva de un padre que está satisfecho, que está orgulloso y que está con expectativas hacia el futuro de su hijo. Isaac era el hijo de la promesa y era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho 25 años antes que él naciera. Y usted y yo conocemos la historia de cómo él había sufrido esperando que esa promesa llegara, e incluso hubieron algunos momentos grises en la vida de Abraham de querer ayudarle a Dios en el cumplimiento de esa promesa. Y ahí tenemos a Ismael, que no era la promesa de Dios, sino queriendo en cierto modo solucionar el problema que Abraham tenía por la falta de un heredero. Era el hijo en quien descansaban sus esperanzas para el cumplimiento de esa promesa séptuple que aparece en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, donde dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Isaac era el cumplimiento o la persona clave para que esa promesa se cumpliera en su totalidad. Pero ahora viene Dios y le hace una orden bien específica. Le dice, toma tu hijo, tu único. No le está diciendo, toma a uno de tus hijos. Y todavía va más específico, tu único hijo. Usted y yo sabemos que no tenía solo un hijo, ya estaba Ismael. Pero Ismael no contaba dentro del propósito de Dios, no contaba dentro del plan de Dios. Y por eso le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Pero hay algo más acá. También le dice, vete a tierra de Moria. Vete a tierra de Moria, llévalo contigo y ofrécelo en holocausto. Holocausto es una palabra compuesta de holos y causto, que quiere decir del todo quemado. No solamente tenía que matar a su hijo,
No solamente tenía que traspasar su corazón o cortarle la yugular, sino también tenía que quemarlo. Y le dice, ve y ofrécelo en sacrificio. La orden es enfática y le dice, ¿a quién amas? Toma a tu hijo, el que te provoca risa. Isaac significa risa. Lleva a tu hijo, a ese que es tu amor, a ese hijo que amas, a ese hijo que te hace reír. Ofrecen sacrificio al que consuela los días de tu vejez. Lleva a ese hijo que tienes, ese hijo que llena de esperanza tu futuro. Quiero que lo lleves hasta Moria y que allá lo ofrezcas en holocausto. La verdad es que Abraham se encuentra en una situación bastante difícil. Y quizás en su mente él se está preguntando, pero ¿cómo es posible que Dios me haga esta petición? Si él me lo había prometido y hizo que yo esperara 25 años por él, y ahora que lo tengo me lo quita. Es bien fácil, hermano, dejar de esperar lo que a uno le han prometido, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que le prometen y no lo tienen en la mano no le hace falta. Pero es bien difícil entregar lo que a usted le han dado, lo que ya ha sido parte suya. Y este jovencito había estado con su padre, lo había visto nacer, lo había visto crecer, y todavía mayor en aquellas circunstancias en que él había nacido, siendo de una madre de 90 años y todavía peor, era estéril, y ya su ciclo de fertilidad había pasado, y Abraham, siendo un anciano, este joven, este niño había nacido y ahora tiene que regresárselo a Dios. Sin embargo, algo tiene claro Abraham, es que su amor por el Dios en quien había creído era más grande que cualquier cosa y cualquier persona sobre la faz de la tierra. Aleluya. Esta prueba también va dirigida no solamente a sus sentimientos, va dirigida a su obediencia. Vea lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sin cuestionar a Dios por lo que le había pedido, él se levanta muy de mañana. Con seguridad había pasado en vela toda la noche. ¿Usted cree que es fácil que Dios le pidiera algo de tal naturaleza a usted? Y que le diga a Dios, dame a ese hijo que amas. Y si fuera único, dame tu único hijo, sacrifícalo, ofrécelo en holocausto. ¿Usted cree que son fáciles las palabras que está escuchando Abraham? Esto no es una parábola, esto no es simbólico, esta es una historia, un hecho real que pasó en la vida de este hombre. No podemos interpretarlo de otra forma sino literal como está allí. Y él se levantó muy de mañana. Aquella noche había sido larga de por sí. Los ancianos casi no duermen. Les cuesta reconciliar el sueño, y aquella noche fue la peor de las noches que había vivido Abraham. Porque yo me puedo imaginar, y esto no lo dice el texto, es mi imaginación, me ubico yo como padre, si yo escuchara esa voz del cielo que me dice, Abilio, toma a tu hijo y ve a Moria y ofrécele en holocausto. Y yo queriendo obedecer y estoy en ese pensamiento, mi amor por mi hijo, pero mi amor por Dios. Yo pienso que Abraham nunca había visitado el lugar donde estaba durmiendo Isaac más que esa noche. Se acerca, lo veía y lo podía contemplar y decía, ay, mi hijo hermoso, cómo te amo. Pero al mismo tiempo escuchaba en su mente ese eco de la palabra de Dios.
Toma ahora tu hijo, llévalo a Moria y ofrécelo en holocausto. En buena mañana él se levanta. A buena mañana él se alista. Se prepara el asno, despierta a dos de los esclavos, de los siervos que él tiene. Y le dice, prepárense, vamos a salir a un viaje de 6 días. 3 días de ida y 3 días de regreso. Y ahora viene uno de los puntos importantes, porque en esta historia siempre enfatizamos a Abraham y a Isaac. Pero ¿y Sara? ¿Dónde aparece Sara en la historia? No está allí. La Biblia no dice nada de Sara, pero Sara todavía vivía. Sara todavía estaba. Algunos dicen que Abraham madrugó más de lo normal por no despertar a Sara, para no decirle a Sara lo que estaba pasando. Y es que, madre, les hago una pregunta: si usted eso pasara en su caso y a su esposo se le pidiera hacer eso, ¿usted dejaría que eso pase con su hijo? No. O sea, si él le dice a Sara, esto me ha pedido Dios, Sara le diría, no es posible, mejor si quieres llévame a mí, sacrifícame a mí, pero que viva mi hijo. Porque para él hay promesa, en él va a nacer una nación grande y yo todavía estoy para morir. Hubiese presentado muchos obstáculos para cumplir la voluntad de Dios. Pero imagínense usted a Abraham despertando a su hijo, que no estaba tan pequeño como nosotros nos podríamos imaginar. Según Flavio Josefo, tenía alrededor de 24 años ya. Era un joven de 24 años en la actualidad, ya es un adulto, ¿verdad? Es una persona con casi independiente. Es una persona con pensamiento propio, con voluntad propia. Y no así por así le dice, hijo, levántate, vamos a ir a hacer un viaje. ¿A dónde? Y lo comienza a cuestionar, ¿para dónde vamos? ¿Y qué vamos a ir a hacer? ¿Y cuándo vamos a regresar? Lo voy a publicar en el Facebook, no vaya a hacer, ¿verdad? En este momento estoy viajando desde Beerseba hasta Moria. Lo despierta y su hijo obediente se despierta, se levanta, no sabe para dónde va, porque en este caso no sabe Sara, no saben los siervos, no sabe Isaac. Isaac se vino a dar cuenta hasta el momento cuando estaba preparando el altar, porque tuvo que decírselo. Pero se levanta y él hizo los preparativos, preparó la leña, el fuego y comenzaron el viaje. Abraham pudo haber hecho 2 apelaciones para no obedecer la voz de Dios. Una apelación moral personal, pues Isaac era el hijo de la promesa. Le pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me lo diste y ahora me lo quitas? No sabes que no te lo voy a dar. Pero no lo hizo así. También pudo hacer una apelación religiosa. Dios prohibía el sacrificio de los seres humanos, aun cuando esto era común en los pueblos cananeos. Sin embargo, él está consciente que es algo absurdo, es algo extraño, es algo que no cuadra en la mente humana ni en la lógica humana, pero sí cuadra en la lógica de Dios, porque Dios sabía el propósito que tenía con aquella petición. Hay cosas, mis amados, que Dios nos pide o nos hace pasar que no las entendemos, y en el momento quizás decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo por esto? Pero cuando salimos a la otra orilla nos damos cuenta que Dios tenía un propósito para nuestra vida, y no solamente un propósito para nuestra vida, tenía propósito para la vida de los demás. Amén. Número 3, la prueba
va dirigida hacia la perseverancia. Necesitaba Abraham mostrar que su fe no tenía islas, que no se cortaba, que no tenía lagunas, sino que era de continuo. Realizó un viaje de 3 días, alrededor de 49 millas desde Beerseba hasta Moria. Al llegar cerca del lugar, se detuvo. Fueron 49 millas de dolor, 49 millas de meditación, de pensar en Dios, de pensar en su hijo, de pensar en su esposa, lo que le diría a su esposa. 3 días de moverse en fe, en obediencia. 3 días de darle la prioridad al Señor, aunque en su mente a lo mejor no entendía, pero él había aprendido a conocer a un Dios que es capaz de hacer milagros. Y según Hebreos, él había creído que aún de la ceniza de Isaac le podía levantar una descendencia. Su perseverancia se limitaba a él. Vea lo que dice el versículo 5. Vamos a leer el 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Vea lo que está diciendo. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿A qué iba Abraham? A matar a su hijo, a sacrificar a su hijo. Pero él está hablando en fe. Amén. Él está hablando en fe. Una mente materialista no podría comprender las palabras de Abraham. Pero una mente de fe puede entender que Abraham estaba viendo más allá de su dolor, más allá de sus lágrimas, más allá de su quebranto, más allá del sacrificio. Él estaba viendo a un Isaac que venía acompañándolo de regreso camino de Moria hasta Beerseba. Pero hay un detalle aquí. Hay cosas y personas que no nos pueden acompañar en ese trato personal con Dios. ¿Está conmigo? Llega el momento en que algunas personas se tienen que apartar. Algunas cosas hay que dejarlas porque el trato es personal. Isaac no sabía, manténgase en eso, que Isaac aún todavía no sabía. Abraham va caminando y él sabe que va a sacrificar a su hijo, pero sabe que de allí en adelante el trato es solamente de Dios y él. Y posiblemente no lleva a los siervos porque al llegar al lugar indicado le iban a decir: mi señor, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué va a matar a su hijo? Iban a dar problemas. Y Abraham quería que no hubiera ninguna interrupción entre el sacrificio hacia Dios, sino que se pudiera realizar de la manera correcta. Y él va perseverando en esa limitación. Solamente él perseveró también en la decisión de sacrificar a su hijo. Dice la palabra, versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y aquí viene una pregunta importante. Isaac va cargando la leña. Imagínese, que va con un poco de leña, y tuvo que ser suficiente leña para poder quemar el cuerpo completo de Isaac. Y va cargando la leña, pero mientras va cargando, él va haciendo su análisis mental y dice: bueno, mi padre lleva el cuchillo y lleva el fuego, y yo llevo la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Como que comienza a desarrollar cierta sospecha de lo que estaba pasando. Y le dice: Padre mío,
he aquí la leña, el fuego y el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aleluya. Esa palabra fue penetrante. Esa pregunta tenía más filo que el cuchillo que llevaba Abraham. Esa palabra llevaba un peso de plomo en el corazón de este padre adolorido. Y yo admiro a Abraham de no doblegarse ante tal realidad y mantener la serenidad, de no mostrarle un rostro preocupado, ni palabras entrecortantes, ni lágrimas en sus ojos, sino llorando por dentro. Y le dice: Jehová Jireh, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Aleluya. E iban juntos. Esa palabra todavía vuelve más sentimental ese trayecto de camino, esa vía dolorosa subiendo hasta el monte que Dios le había dicho. Iban juntos. Cada paso que daba Abraham era un aguijón en su corazón. Cada kilómetro que avanzaba, cada vez que caminaba, era una cuchillada en su interior. Pero sabía que cada paso era hacia la obediencia de aquel Dios que le había llamado, que le había sacado de Ur de los Caldeos y lo había llevado a la tierra de Canaán, y le había hecho una promesa, y Dios de alguna manera le iba a cumplir. Y él continúa el camino. Y aquí viene la cuarta parte de este sermón. La prueba estaba dirigida hacia una entrega absoluta. Versículos 9 y 10. Vea lo que dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La hora cero había llegado. Habían llegado al lugar indicado. No sabemos en qué momento Dios le dijo cuál era el monte. Es posible que haya sido cuando se detuvo para ver de lejos. Al llegar al lugar, levantó el altar más triste, el altar más doloroso que se haya levantado en el Antiguo Testamento. Si hay dos episodios dolorosos en la Biblia, es el episodio del sacrificio en el momento que Abraham va a sacrificar a Isaac, y en el momento que el Padre Celestial está sacrificando a su hijo en la cruz. Hay dos episodios bien dolorosos y este es uno de ellos. Imagínese usted a Abraham llegar al lugar indicado y todavía Isaac viendo, bueno, todavía no he visto el cordero para el holocausto. ¿Dónde está? Y Abraham se va y toma una piedra, y aquellas piedras estaban cubiertas con lágrimas de su corazón, y lo ponía la piedra y levantaba otra, y nunca esas piedras habían pesado tanto como en aquella ocasión. Nunca se había tardado tanto en hacer un altar como en esta ocasión. Y por último que preparó el altar, viene el momento entonces de decirle: hijo, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Aleluya. Aquí hay un cuadro vívido. Abraham y su hijo, como el Padre Celestial, con Jesucristo. La leña representa esa. No quiero alegorizar ni nada, pero podríamos hacer esa comparación de la cruz. El cuchillo, esos sufrimientos, esos látigos, los clavos, y el fuego, todo lo que tuvo que sufrir. Pero ahora viene el momento y le dice: hijo, Dios me ha pedido que te ofrezca en holocausto. Isaac, si ya tenía 24 años,
Tenía suficiente fuerza como para poderse escapar de este anciano. Tenía suficiente capacidad como para poder salir en carrera por aquellos montes y huir. Mas sin embargo está sometido a la voluntad de su padre. Amén. Usted se imagina a Abraham vendando a su hijo, atándolo de pies y manos y colocando la leña. Cada leño que ponía sobre él iban empapados de sus lágrimas, era el dolor de su corazón. Yo creo que en aquel momento él estaba trayendo a su memoria la historia desde la salida de la promesa hasta el nacimiento y cómo lo había visto crecer y todo lo que había hecho. Pero llega el momento en que él tiene que cumplir con la voluntad de Dios, y dice la palabra que tomó el cuchillo. Y cuando tomó el cuchillo, dice la palabra, vea lo que dice el versículo 9: compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, el 10, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo iba a matar. Tomó el cuchillo y en este instante, en esa milésima de segundo que va para asestar una cuchillada en el cuello de su hijo, Dios hace un alto en el cielo y le dice: Abraham, Abraham, detente. Yo me imagino a Abraham, dice, el momento cero llegó. Dios puede permitir que usted sufra hasta el último momento, pero no va a sufrir más de lo que Él ya tiene permitido. Dios puede permitir que pasemos por situaciones difíciles, pero no nos va a llevar más allá de lo que podamos resistir. Dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la prueba. Aleluya. Ahora hay un respiro profundo en Abraham. Ahora, a regresar la película, le quitó la venda de los ojos, de los pies. Ven, hijo, ven, ven, ven. Dios no quiso. Vea lo que dice el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová se le llama a Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea que tuvo una cristofanía, una manifestación corporal de Cristo preencarnado. Le dijo el ángel de Jehová, dice, y Jehová, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham no solamente salió con buena calificación de aquella prueba, salió aplaudido por el Dios del cielo, porque pudo soportar hasta el último momento y estaba demostrando que él estaba entregado de manera absoluta a ese Dios en quien había creído. Es que la prueba estaba dirigida también hacia la glorificación del Dios mismo. Por eso es que ahora viene Dios y le dice: ahora conozco que temes a Dios, me lo has demostrado. Entonces viene la solución. Ve a Abraham y estaba un carnero trabado por ahí. Comience a ver con los ojos de la fe. Quizás está pasando por una dificultad, por un problema, y quizás diga: no sé cómo voy a salir de esta. No sé qué va a pasar conmigo. No sé qué va a pasar con mis hijos. ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mis padres? No sé. Comience a ver con los ojos de la fe. Ya hay un carnero trabado en un zarzal. Ya hay una respuesta de Dios ahí. Aleluya. Porque el Dios de Abraham es el Dios de nosotros también. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Bendito sea Dios.
Los versículos 11 al 13 son el fruto de una fe genuina, pura, fuerte, brillante. Es que el sacrificio no era para Isaac. El sacrificio, el que tenía que ser sacrificado por la humanidad, era Jesucristo. Y en ese primer instante, el sacrificio era de Abraham, un sacrificio interno de corazón, porque piensa en todo lo que sufrió, en todo lo que vivió, desde que recibió la orden de Dios hasta que estuvo dispuesto para cumplirla. Termino con estas palabras. La fe siempre tiene que ser probada. La fe brilla más a pesar de las pruebas. Y la fe, a pesar de la prueba, debe glorificar a Dios. Las pruebas tienen un propósito. Es pasarnos al siguiente nivel. Que crezcamos en la fe. Póngase de pie, por favor, esta noche.